Minutos, permítanme saludar en un contacto vía Zoom al doctor Carlos Sánchez Berzaín, quien es abogado y politólogo y también director del Inter-American Institute for Democracy. Don Carlos, buenas noches y bienvenido. Paola Saavedra los saluda desde los estudios de Televisión Universitaria La Paz, Bolivia. Gracias por acompañarnos en primera instancia. Mucho gusto, Paula. Un saludo a usted y a toda su importante audiencia en todo el país. Señor Berzaín, venimos a enfrentar un año con un escenario político en Bolivia cargado por la incertidumbre y el desgaste también de los liderazgos tradicionales. Dentro de ese marco, señor Berzaín, ¿hay posibilidades de ganarle al movimiento al socialismo o de quienes representan a este MAS hoy fragmentado en Bolivia? El problema es que no debemos caer en la trampa de creer que Bolivia es una democracia que funciona. Lo que pasa es que Bolivia es la repetición de un sistema que yo he denominado dictadura electoralista, donde la gente vota pero no elige porque el gobierno tiene el control del padrón electoral, tiene el control de las autoridades electorales, tiene el control del sistema de las leyes que prepara a su medida. Tiene el control de elegir los candidatos porque inhabilita al que quiere, habilita al que quiere, reconoce partidos o no reconoce otros. Y tiene inclusive el control de la oposición funcional que juega para acompañar al régimen. Yo quiero recordarle que una de las miembros del órgano electoral salió escapando de Bolivia y se exilió. Y mostró que con el padrón electoral actual no hay manera de ganarle al MAS, porque además de eso, como Bolivia tiene presos, perseguidos y exiliados políticos, la gente que le hace oposición de verdad al régimen o termina encarcelada, y hay más de 320 presos políticos, gente notable, otra menos reconocida, pero ahí está el gobernador de Santa Cruz, la expresidenta Áñez, está el dirigente cívico de Potosí, la Juventud Cochala, una cantidad de gente que son la vacuna para que nadie haga oposición de verdad. Entonces, en ese escenario, lo que viene es una gran puesta en escena, una gran simulación, donde se va a repetir en Bolivia lo que hemos visto el año pasado en Venezuela, donde el pueblo repudia grandemente al sistema, repudia grandemente al régimen, y si se pudiera votar de verdad y contar bien los votos y tener un buen órgano electoral y un buen padrón electoral, serían defenestrados, perderían la elección. Pero como ellos son dueños de todo ese aparato criminoso, pues simplemente van a repetir lo que ha hecho Maduro, que pese a que el pueblo venezolano le ha ganado con más del 68%, se ha quedado en el poder. Aquí lo que van a hacer es dividir la oposición, dividir el repudio con opositores funcionales, 4, 5, 8, 10 candidatos, y en algún momento la opción oficialista se va a conjuncionar, va a hacer funcionar su fraude electoral y va a derrotar nuevamente al pueblo para continuar en la dinámica de crisis, de empobrecimiento y de miseria, de dependencia y de entreguismo a la que han llevado al país. Bajo esa lógica de ese análisis que usted realiza a propósito de los candidatos, manifestando que son funcionales al movimiento al socialismo y de que existe un padrón controlado por el movimiento al socialismo, pese a la fragmentación del MAS y PSP de un Evo Morales inhabilitado para participar en las elecciones, ¿usted considera de que entre los candidatos de oposición existirá alguien que auténticamente represente una oposición al MAS? Mire, yo creo que de lo que se ha visto hasta ahora no, pero si hubiera no tiene ninguna opción, porque con 8 o 10 candidatos de oposición, ¿cuánto va a sacar el candidato de oposición al que mejor le vaya? Lo de siempre, 15, 18, menos del 20%. Y eso permite el fraude por parte del gobierno y conglomerar los votos a ellos. Le quiero recordar lo que pasó el 2020. El 2020, 2 semanas antes de la elección, Arce Catacora ni de lejos tenía posibilidades de ganar en la primera vuelta. Pero dividieron la opción de repudio, que había forzado la renuncia de Evo Morales por el fraude del 2019,
y hubieron candidatos que se presentaron y días o semanas antes se bajaron. Se bajó Yanine Áñez, se bajó Jorge Quiroga y dejaron incluso las papeletas con casillas con sus fotos para que vayan a la elección. No hicieron control electoral, no hicieron ningún tipo de control al fraude electoral, y el día de la elección, antes de que se recontaran el 20 o el 25% de los votos, reconocieron el triunfo de Arce Catacora, consintiendo un nuevo fraude electoral que nunca se revisó. O sea, así son las cosas. Hoy día dicen que quieren hacer un bloque de unidad o varios bloques de unidad, y todo lo que hacen es generar más división, confundir al país, porque nadie, ninguno de los candidatos que se dice de oposición, le dice al país la verdad. ¿Y qué es la verdad? Lo primero que tiene que decir que Bolivia no es una democracia, es una dictadura. Lo segundo que tiene que decir es que Bolivia tiene presos políticos y tiene exiliados políticos, y que nunca habrá una elección limpia, transparente, como manda la Carta Democrática Interamericana, con presos políticos, con exiliados políticos y con perseguidos políticos. Lo tercero que tienen que decir que en Bolivia no hay Estado de Derecho. No hay manera de reclamar nada, porque el día que usted les reclama al órgano electoral, opera en función de las instrucciones del gobierno. Cuando usted lleva ese órgano electoral a los mecanismos de control constitucional o judicial, son empleados, son títeres del gobierno. ¿Cómo se puede defender el ciudadano para hacer cumplir las leyes? Y lo cuarto que tienen que decir es que no hay república. Han impuesto la constitución denominada del Estado plurinacional, y en esa constitución han hecho desaparecer el sufragio universal, porque ha desaparecido la igualdad entre los ciudadanos. En la próxima elección, como en las anteriores bajo este régimen, hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en Bolivia. Los ciudadanos de primera están en las áreas rurales controladas por el MAS y por los cocaleros, y los de segunda están en las ciudades, y por eso con menos votos en las áreas rurales se hacen más diputados y más representantes que en las áreas urbanas. Entonces hay más de estos elementos, pero le he dado 4. Con esos 4 elementos, ¿cómo es posible que no haya un candidato que se dice de oposición que mencione por lo menos uno de ellos? Todos están en el juego de decir, sí, la crisis económica, esto, mirando los síntomas, cuando en verdad la causa es la falta de democracia en Bolivia, la existencia de una dictadura satélite absolutamente entreguista a poderes extranjeros, que está llevando a la miseria y a la absoluta dependencia al pueblo boliviano. Nadie habla de eso. En ese marco... Si hay algún que hable de eso, ese opositor es el que hay que ponerle cuidado, y cuando le pongamos cuidado vamos a encontrar que no puede conseguir respaldo, porque el repudio está dividido por los opositores funcionales. En ese marco, ¿cómo ve usted la incursión de Marcelo Claure en la política boliviana? No tengo opinión sobre el particular, porque no lo veo candidato. O sea, el día que presente su candidatura opinaremos, pero he visto algún tipo de noticias al respecto, pero no sé si está haciendo política o si eso es una extensión de sus operaciones empresariales, o es un acto patriótico, o es una situación de cooperación a determinada gente que está formando parte o del gobierno o de la oposición funcional. No hay claridad, entonces prefiero reservar mi opinión. En ese sentido, ¿cree usted también que la información que en los próximos días pueda brindar en Estados Unidos el ex zar antidrogas Maximiliano Dávila pueda facilitar una extradición de un Evo Morales a Estados Unidos, moviendo el mapa político de esta dictadura a la que usted hace referencia? Mire, Bolivia, además de ser dictadura, es un narcoestado. Y un narcoestado se define como aquel país en que los miembros del gobierno, aprovechando de sus potestades legales, participan de alguna etapa del narcotráfico. Y lo más claro en Bolivia es que los sindicatos de productores de coca y de cocaína, de los que es líder perpetuo y confeso Evo Morales, se han convertido en un partido político, que es el MAS, y son el factor político, entre comillas, más importante. Lo que hace el socialismo del siglo XXI en Cuba, en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua es convertir a los narcotraficantes en políticos, convertir a los dirigentes del narcotráfico en empresarios, es transformar el crimen en una operación legal. Y eso es lo que ha pasado en Bolivia, y el mundo lo sabe.
Y con los cambios que están sucediendo en Estados Unidos, todo sería posible. Yo no sé si el ex SAR antidrogas de Evo Morales va a declarar algo, pero en Estados Unidos y en el mundo existe prueba plena de la participación de Evo Morales en el narcotráfico. Más allá de lo que declare este funcionario, que es el tercer funcionario de las gestiones de la dictadura de Evo Morales encargado de luchar contra el narcotráfico, que cae preso por ser narcotraficante precisamente, más allá de lo que declare Evo Morales por su participación en la expansión de los cultivos de coca, en la producción de cocaína, en el cambio de la ley 1008, en la expulsión de la DEA, en la destrucción del sistema internacional para Bolivia de lucha contra el narcotráfico, en la expansión de los cultivos de coca ilegal y en el ataque criminal contra los cultivadores de la coca legal de los yungas, y decenas de casos más. Es un narcotraficante probado, pero no solo él, lo es todo su gabinete. Lo es quien ejerce hoy día el poder, porque ha formado parte de eso. El otro día he leído la noticia ridícula de que Arce Catacora dice: yo no tengo culpa de que no haya gasolina porque yo era ministro de Finanzas y no ministro de hidrocarburos. Es una barbaridad que crean que el pueblo boliviano puede ser tan tonto de no saber que la responsabilidad de un gabinete es solidaria y que además el ministro de Finanzas es el jefe del gabinete económico, el que forma parte del ministro de hidrocarburos, pero entre todos han hecho del país un narcoestado. O sea, no solo hay que pensar en la extradición o el retiro de visa o las sanciones internacionales para cesar el narcoestado de Evo Morales, sino a todo el conjunto de gente que lo ha acompañado en transformar la República de Bolivia en el narcoestado plurinacional que es hoy día. En este sentido, señor Berzaín, ¿usted considera que en Bolivia vamos a llegar a un proceso electoral en el mes de agosto? ¿O es que se está preparando prorrogar también el mandato de Luis Arce por intereses políticos que le beneficien al propio Evo Morales? Ellos van a hacer la elección, porque la elección es su pretexto, es su mascareta para engañar al mundo y al país diciendo que en Bolivia hay democracia. Las elecciones en las que se votan pero no eligen es el rasgo con el que se pretenden dar legitimidad. Van a ser elecciones, pero van a ser unas elecciones manipuladas, fraudulentas, una mezcla de lo que es la manipulación de un padrón electoral controlado, autoridades controladas, inexistencia de Estado de Derecho, poder judicial bajo control, presos políticos, exiliados políticos, perseguidos políticos y opositores funcionales. Es la mezcla perfecta, es el plato servido para que la dictadura haga elecciones y se quede el tiempo que quiera. ¿Considera real la fragmentación del movimiento al socialismo, esta pelea, esta división entre alas arcistas, evistas, ahora quienes apoyan a Andrónico Rodríguez? ¿Usted cree que sea real? Es la lucha por la corrupción, es la disputa por el botín, por un botín que se ha achicado, que se está achicando, porque conforme hay crisis económica, el botín del Estado y del narcotráfico se reduce más. ¿Por qué se han peleado Evo Morales con Arce Catacora, que era su delfín, el títere que él pone para que sea el candidato con el que hace el fraude del 2020 y que además, ¿qué es lo que hace Luis Arce? El primer día que entra al gobierno, llama a Evo Morales, le abre el país y lo trae de la Argentina como si fuera un héroe, o no se acuerdan de eso. Le hace levantar todos los procesos judiciales que tenía en contra, no solamente los de los crímenes que cometió en el Estado, sino que falsifica una acusación contra los miembros del gobierno que debió ser transitorio, inventando el golpe de Estado que nunca existió, y por eso hay gente encarcelada hoy día, aparte de los presos políticos. Dejan la impunidad total a Evo Morales. Y después, ¿por qué se pelean? Se pelean porque la familia de Arce Catacora, como está demostrado por toda la información de prensa, se apodera primero del negocio de las aduanas. Y Evo Morales necesita controlar las aduanas para controlar el círculo completo del narcotráfico. Después se apodera del negocio de los combustibles. Sin combustible, sin diésel y gasolina, no pueden transformar la coca en pasta base de cocaína, ni la pasta base de cocaína en clorhidrato de cocaína.
Y cuando venden ese producto, que es el producto principal de las federaciones de cocaleros de Evo Morales, no pueden reingresar el dinero del exterior porque el sistema bancario no les aguanta, sino a través del contrabando, y tienen que controlar las aduanas. Entonces, con las aduanas y el control del combustible en manos de los Arce, Evo Morales pierde la mitad de la operación del negocio, y ahí viene la pelea. Por eso están peleando. Señor Berzaín, para ir cerrando, por favor, nuestra entrevista, ¿cómo salimos de esa dictadura del siglo XXI a la que usted hace referencia, a esa receta venezolana que se estaría aplicando en el país? ¿Qué medidas se deben tomar para salir de la misma? Lo primero es que hay que tener conciencia de que esto es una dictadura. En el país se vive la crisis de la gasolina, la crisis de los combustibles, del dólar, crisis alimentaria. La crisis va a ir aumentando. Y la gente habla de crisis económica, de cambiar el modelo, y el gobierno y la oposición funcional guían la opinión por ahí. Este no es un problema de crisis económica, este es un problema de que en Bolivia no hay democracia. ¿Y por qué es un problema de que no hay democracia? Porque nadie sabe lo que Bolivia debe, ni en deuda externa ni en deuda interna. Nadie sabe lo que Bolivia compra ni cómo se manejan los recursos. Sí sabemos que se acabó el oro y la plata en el Banco Central. Sí sabemos que liquidaron la industria del gas y la gran riqueza. Sí sabemos que están entregando el litio a China, a Rusia, de una manera festinatoria. Pero no hay responsabilidad y no hay posibilidad de hacer oposición verdadera ni de buscar la verdad. O sea, lo que hay que recuperar en Bolivia es la democracia. Debería haber un gran proyecto de unidad que no es ideológico, que no es partidista, que no es ni siquiera programático, con el único propósito de recuperar la democracia en Bolivia. Si todos los candidatos que se dicen que están contra el gobierno, el grupo de Mesa, de Doria Medina, de Jorge Quiroga, y creo que está ahí el gobernador Camacho también, el otro grupo del alcalde de Cochabamba, de Reyes Villa, con Chi, y los otros grupos que están tratando donde hay otra media docena de candidatos, se juntan y dicen: señores, vamos a pedirle al pueblo que en agosto vote para sacar la dictadura y para reponer el Estado de Derecho, para que hayan jueces imparciales, para que sepamos cuánto debe Bolivia al exterior, cuánto es la deuda interna, dónde está la plata de los jubilados, para que sepamos que la gente puede vivir en libertad, no van a haber más presos políticos, van a regresar los exiliados. Vamos a reponer las condiciones de democracia, que son 5: respeto a los derechos humanos y a las libertades individuales, Estado de Derecho, separación e independencia de los poderes públicos, libre organización política, y con esos 4 elementos, elecciones libres y justas. Si se juntan para eso, entonces esa es una oposición de verdad. Mientras tanto, son simuladores que están cantando la letra, la partitura que les pone la dictadura. Y mientras canten esa partitura, le hacen creer al mundo y a los bolivianos que Bolivia es una democracia en la que se le puede ganar una elección a la dictadura, y nos engañan a todos. O sea, lo primero que hay que hacer es clarear la situación del país y decir: señores, esto es una dictadura, y los operadores de la dictadura narcoestado que han llevado a la quiebra y a la miseria al país, y que lo pueden hundir mucho más, tienen que rendir cuentas. No puede haber impunidad y tenemos que volver al Estado de Derecho. Y volver al Estado de Derecho quiere decir reponer las repúblicas, reponer la democracia, pero nadie habla de eso. Están hablando de los síntomas, no están hablando de la causa. Y de nuevo, eso es la partitura, esa es el guión que les da el gobierno a los opositores, que de buena o mala fe salen y cumplen el papel de jugar en la cancha engañosa, rayada y falsificada para que gane la dictadura. Estamos repitiendo lo que han hecho en Venezuela, y en agosto yo creo que sí habrán elecciones, y que si las cosas siguen como están, el oficialismo pondrá a su presidente. No sé si será Evo Morales, Arce, o será Andrónico, va a ser uno de los 3. Y la oposición, el que saque la mayor cantidad de votos, asumirá el papel de oposición funcional más grande, tomará la tajada más importante y coparticipará, como han hecho hasta ahora, en todo lo que son los escándalos y el encubrimiento de los negocios del gobierno, que es corrupción.
Bajo esa lógica y muy cortito, por favor, si se cumplirían esas condiciones, si a Bolivia retornaría la democracia real de la que usted hace referencia, ¿usted volvería al país? Yo estoy ansioso de volver a mi país, porque una de las cosas que hay que hacer en Bolivia es clarificar las responsabilidades históricas. Todo esto ha sucedido porque el año 2003 hubo un golpe de Estado en el que dijeron que había que sacar del gobierno a los vendepatrias que querían exportar gas por Chile, que había que nacionalizar el gas, que había que hacer asamblea constituyente y que había que hacer un conjunto de medidas que llamaron la Agenda de Octubre. Ahora ya se han olvidado de la Agenda de Octubre. A través de crímenes, de masacres, de falsificaciones, de persecución, han cumplido esa Agenda de Octubre. ¿Y qué han hecho? Han desgraciado al país. Han acabado con el gran momento económico que tenía Bolivia, se han farreado todas las reservas, se han gastado todo lo que Bolivia tenía y no tenía, han sobreendeudado al país, han hecho desarrollismo y han convertido Bolivia en un narcoestado y en un satélite de Cuba y Venezuela. Entonces, ¿cómo no voy a querer volver al país para señalar y probar los crímenes que han cometido? Desde el 2003, Evo Morales y sus cómplices, algunos han muerto, otros quedan vivos, y la oposición funcional que empieza con la alta traición de Mesa, la participación de Doria Medina y de Jorge Quiroga en el cambio de la Constitución, que la han negociado firmando leyes que violan los derechos humanos y que violan la soberanía popular, para darle a Evo Morales un instrumento que le permitió la reelección, que le permitió tapar todas las masacres que cometió en el Porvenir, en el Hotel Las Américas, en Cochabamba y en otros lugares, y que le permitió introducir el sistema dictatorial cubano-venezolano, castrochavista Venezuela. Claro que voy a volver a Bolivia, pero ¿cómo voy a volver a un país en el que no hay condiciones de democracia? ¿Qué juez puede ser independiente para que yo acuse a Evo Morales? ¿Dónde tengo un fiscal independiente para que yo acuse a Carlos Mesa, a Jorge Quiroga y a Doria Medina por la falsificación que han hecho de las leyes para cambiar la Constitución de la República de Bolivia? No hay. Entonces, cuando yo haga eso, que lo puede hacer cualquier ciudadano boliviano, y que no lo hace porque no hay las autoridades y porque además hay miedo. Si mañana se para un abogado en Bolivia y hace eso, lo van a meter a la cárcel, como a las decenas de abogados que han metido a la cárcel. Muy bien, señor Berzaín, muchísimas Bolivia, gracias. No se preocupe. Muchísimas gracias por su participación. Un placer conversar con usted. Será hasta una próxima oportunidad para conocer también sus opiniones a propósito de lo que ocurre en Bolivia y de ese proceso electoral que veremos en qué termina a partir de agosto. Gracias y buenas noches. Mucho gusto, gracias. Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, ahora dirigente del Instituto por la Democracia Latinoamericana, quien también fue exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada, conversó con nosotros a propósito de la coyuntura boliviana.